there's an evangelical denomination in the States. Hay una denominación evangélica en los Estados Unidos. Every year they set aside about 4 days for continuous education. Cada año ellos toman 4 días para perfeccionarse en la educación. All their pastors are invited, but it's not mandatory. Todos los pastores son invitados, pero no es obligatorio ir. A few years ago, they gave all 4 of those days to myself. Hace unos años ellos me permitieron estar esos 4 días ministrando. A pastor came and handed me a letter. Un pastor vino y me entregó una carta. And this is what it said. Y esto es lo que decía la carta. Le quiero dar las gracias por los materiales que ha creado. Es maravilloso usar algo que da resultados con toda clase de personas y con toda clase de problemas. Hace un año que me tropecé con su material, lo utilicé para dar una clase de la escuela dominical y Dios lo estaba usando para prepararme a fin de que pudiera ayudar a varios hombres muy demonizados. Primero, los ancianos y yo hicimos juntos los pasos hacia la libertad en preparación para ayudar a un hombre en particular. En lo personal, le puedo decir que se rompieron las cadenas al pecado de mi propia vida. Como resultado de mi libertad, mi esposa halló libertad con respecto al historial de ocultismo de su familia. Estoy ahora en una iglesia nueva y el Señor me ha enviado 12 personas para hacer los pasos conmigo en el primer mes. He realizado una gran obra en sus corazones. 2 ancianos renunciaron para poder enderezar su vida. Uno de ellos ha estado teniendo una aventura amorosa durante los últimos 2 años. Me dijo que su hipocresía no le molestaba hasta que llegué yo. Fue el Señor, no fui yo. La semana pasada guié al otro anciano y a su esposa a través de los pasos. Él estaba esclavizado a la pornografía, a la masturbación y los bares de mujeres desnudas cuando andaba en viajes de negocios. Es maravilloso ver que ambos encontraron su libertad y han renovado y profundizado sus relaciones con Dios y entre sí. Una de nuestras maestras de la escuela dominical ha estado pasando por terrores nocturnos y sueños demoníacos. Por una de esas casualidades de Dios, le habló a mi esposa acerca de sus dificultades. Yo la guié junto con su esposo a lo largo de los pasos. Y cuando llegamos al perdón, tuve que enseñar, exhortar y darle ánimo durante más de 1 hora. Tuve que poner físicamente el lápiz en su mano. A ella le tomó media hora más escribir su nombre. Sin embargo, al final tomó la decisión y lo hizo. Qué bueno es Dios. Al domingo siguiente se notaban un gran gozo, paz y libertad, tanto en su rostro como en el de su esposo. Now, I personally don't know this man, Yo personalmente no conozco a este hombre, but the interesting question is it really that simple? pero la pregunta interesante es hacernos ¿es realmente tan sencillo? Actually, it kind of is. De hecho, tipo que lo es. You just show up, God does it. Usted aparece y Dios lo hace. Now, there are some complex cases, Ahora, hay algunos casos que son complejos, but we're convinced that 95% of these problems can and should be resolved in the local church. pero nosotros estamos convencidos que el 95% de estos casos pueden y deben resolverse en el contexto de la iglesia. All you really need is a handful of people in your church who are trained Todo lo que necesitas es un grupo de personas en tu iglesia que son entrenados and they don't have to be pastors. They can be just well-trained lay people. y no tienen que ser pastores, pueden ser ancianos o pueden ser laicos bien entrenados. In fact, 95% of the work that's being done in our ministry is being done by lay people. De hecho, el 95% del trabajo que hacemos en nuestro ministerio lo hacen los laicos. It doesn't require any unique gifts or, for that matter, some official position in the church. No requiere unos dones específicos o, en todo caso, algún lugar o rol especial en la iglesia. The real position you need is your position in Christ. La verdadera posición que necesitas es tu posición en Cristo. And the primary prerequisite is the quality of that person's life and their character and their knowledge of God's Word. Y el prerequisito en esa vida es conocimiento, el carácter, la relación con Dios en su vida.
Now, in our last session today, after lunch, we're going to go through the steps to freedom. Ahora, en la última sesión, después de nuestro almuerzo, vamos a ir por los 7 pasos a la libertad. So please pick up your own personal copy before we do that. Así que le recomiendo que busque su propia copia antes de hacerlo. Now, nobody will be embarrassed. Nadie se va a avergonzar. God does everything decently and in order. Dios hace todas las cosas decentemente y en orden. We never see any spiritual manifestations in our ministry. Nunca vemos manifestaciones espirituales en nuestro ministerio. And so please don't miss this opportunity. Así que por favor no pierda esta oportunidad. We will pray out loud together, Vamos a orar juntos en voz alta, but then we'll give you a private time to have your own encounter with God. pero después le vamos a dar a usted oportunidad para tener su propio encuentro con Dios. So let me encourage you, at the next break over lunch, please pick up a copy of this. Así que quiero alentarte después del almuerzo o antes puedas recoger tu copia allí atrás. Now, God is here. Dios está aquí, He's always here. siempre está aquí. And He's faithful and He'll carry out His role. Y Él es fiel y va a llevar adelante su tarea. We've looked at what the responsibility is of the person that we've been trying to help. Nosotros buscamos ver cuál es la responsabilidad de la persona a la que tratamos de ayudar. But we have a role to play as well. Pero nosotros debemos cumplir un rol también. Before we look at that, let's look at a bigger picture. Antes de mirar a esto, vamos a mirar el panorama general, más amplio. Adam and Eve were to rule over the birds of the sky, the beasts of the field, the fish of the sea. Adán y Eva tenían que gobernar sobre las aves del cielo, las bestias del campo y también los peces del mar. But because of sin, they were separated from God and they forfeited that role. Pero por causa del pecado fueron separados de Dios y fallaron en su rol. And Satan became the rebel holder of authority. Y Satanás se convirtió en el gobernador en autoridad sobre estos elementos. Jesus referred to him as the God of this world. Jesús se refirió a él como el Dios de este mundo. Now, your Bible doesn't talk about one kingdom. It clearly reveals there are 2 kingdoms. La Biblia no habla claramente de un solo reino, sino habla de 2 reinos. There's the kingdom of darkness and the kingdom of God's beloved Son. El reino de oscuridad y el reino del amado Hijo. And Jesus came to undo the works of Satan. Y Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Now, what he modeled in his whole training process Ahora, lo que nosotros tratamos de modelar en el entrenamiento was to carefully choose the right people es elegir a la gente adecuada who would just follow him, que le sigue, observe him, le observa and then they would do it together. y después lo hacen juntos And then he would send them out and observe them. y después Él los envía y los observa. And finally, they were to go into all the world. Finalmente ellos irían en sus propias fuerzas al mundo. And the Gospels reveal that process. Y el Evangelio revela este proceso. In Luke chapter 9, verse 1, En Lucas capítulo 9, versículo 1, he's sending the 12 out. Él envía a los 12. The first thing he says to them, Lo primero que Él les dice, I've given you authority and power over demons. les he dado autoridad y poder sobre los demonios. In the next chapter, he sent out 70. En el próximo capítulo Él envía a los 70. And when they came back, they said, Y cuando ellos volvieron dijeron, Lord, even the demons are subject to us. Señor, aún los demonios se nos sujetan. He said, don't rejoice in that, Y Jesús dijo, no se alegren en esto, and don't you either. y usted tampoco. Rejoice in the fact that your name is written in the Lamb's Book of Life. Gócense en el hecho de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Know who you are. Sepan quiénes son ustedes. Focus on the answer, not the problem. Vamos a enfocarnos en la respuesta, no en el problema. He said, I saw Satan fall from heaven like lightning. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, dijo el Señor. But I've given you authority and power to tread upon serpents and scorpions. Pero yo les he dado autoridad y poder para pisar y hollar serpientes y escorpiones. Now, he's not talking about snakes and bugs. He's talking about the devil and his angels. No está hablando de serpientes y bichos, está hablando del enemigo. But what's the difference between authority and power? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre autoridad y poder? Authority is the right to rule. Autoridad es el derecho a gobernar Power is the ability to rule. y el poder es la habilidad para gobernar. One thing I can say with
total confidence. Una cosa puedo decir con total confianza y seguridad. When it comes to understanding kingdom theories, Cuando venimos al tema de entender las teorías del reino, authority is the issue. la autoridad es el tema. Who has the right to rule? ¿Quién tiene el derecho a gobernar? How? In the Great Commission, Matthew 28, En la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, we're to go into all the world and make disciples. debemos ir al mundo y hacer discípulos. But you can't teach that verse without the previous one. Pero no podés enseñar ese versículo sin el anterior. All authority has been given to me Toda autoridad me ha sido dada in heaven and upon this earth. en el cielo y sobre la tierra. Go therefore. Entonces vayan. You can't delegate responsibility without authority. No podés delegar responsabilidad sin autoridad. Well, it's his authority Bueno, es su and autoridad it's his power. y es su poder. But who are you? Pero ¿quién sos vos? You're a child of God. Sos un hijo de Dios. You're a joint heir with Christ. Estás unido en heredad o somos coherederos con Cristo. They were to stay in Jerusalem Ellos debían quedarse en Jerusalén until they received power from on high. hasta que recibieran poder de lo alto. The Holy Spirit is what defines the church. El Espíritu Santo es aquel que define a la iglesia. And now you have that same authority and power Usted tiene la misma autoridad y poder because of your position in Christ por causa de su posición en Cristo. and as long as you abide in Christ. Y tan pronto como usted permanezca en Cristo. Now you don't have the authority to do your own thing. Usted no tiene la autoridad para hacer lo suyo propio. We have the authority only to do God's will. Usted tiene la autoridad para hacer solamente la voluntad de Dios. As soon as you step out of that, you're operating in the flesh. En la medida que usted salga de esta atmósfera o de este ambiente o señal, usted está haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. So Scripture says, be strong in the Lord and in the strength of His might. Así que el Señor dice, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. We're actually commissioned to carry on the work of Christ in this world. Así que estamos comisionados para hacer la obra de Cristo en esta tierra. But we go with His sense of authority. Así que vamos con su sentido de autoridad. Now, He's not talking about the authority we may have over each other. Ahora, Él no está hablando de la autoridad que podemos tener unos sobre otros. This is the authority we have in the spiritual realm. Esta es la autoridad que tenemos en lo espiritual. And if we understand the whole gospel, Y si entendemos todo el Evangelio, you're not only forgiven, no solamente somos you perdonados, have new life in Christ, tenemos nueva vida en Cristo and the devil is disarmed. y el enemigo es desarmado, Um, despojado. A local counselor Un consejero local had been working with this lady for years ha estado trabajando con esta mujer por 4 años haciendo terapia and given her every kind of medical test and exam. y le ha dado toda clase de médicos y exámenes. And he called me and asked if I would come provide some assessment. Y me llamó y me dijo si podía ir y darle alguna opinión o una evaluación de la situación. So I've never really believed in the demonic, but maybe in this case. Él dijo, nunca he realmente creído en lo diabólico, en lo demoníaco, pero quizás en esta oportunidad sí. Maybe? Quizás. When I went in the room, there was a pentagram cut into her skin. Cuando fui a su oficina, había en su propia piel tenía marcada la señal diabólica. I said, well, there's a clue. Bueno, dije, ahí hay una señal. But I looked at her and I said, honey, there's a spiritual battle going on for your mind. Yo la miré y le dije, querida, hay una batalla espiritual en tu mente. Oh, praise God, somebody finally understands. Y dijo, oh, gloria a Dios, por fin alguien entiende. Now, this was actually a very unusual case Bueno, de hecho este fue un caso bastante inusual, because I find people around the world who have been ritually abused by Satanists. porque he encontrado gente en todo el mundo que ha sido ritualmente abusados por satánicos, gente satánica. In most cases, you're dealing with something that happened 10, 20 years ago. En la mayoría de los casos uno tiene que lidiar con casos que han ocurrido 10 o 20 años atrás. But she was actually switching personalities at that time and going to rituals in the evening.
Pero de hecho esta mujer estaba cambiando personalidades en ese mismo momento e iba por rituales en las tardes. Would wake up in the morning with cuts on her body, had no idea how they came. Se despertaba a la mañana con cortes en su cuerpo y no sabía de dónde había venido. Because of the abuse, she always wore a long sleeve sweater. Por causa de esto, ella usaba siempre pulóveres de manga larga And she was quite large. y era bastante grande. And so she came to see me the next week. Así que ella me vino a ver la próxima semana. 10 minutes into our conversation, 10 minutos después de iniciada nuestra conversación, she got out of her chair and started to walk towards me. se levantó de su silla y comenzó a caminar hacia mí. What would you do? ¿Qué harías vos? I just looked at her and I said, I'm a child of God. You can't touch me. Yo la miré y le dije, yo soy un hijo de Dios, no me podés tocar. That's chapter John, chapter 5, verse 18. Como nos enseña en Juan capítulo 5, versículo 18. Now, in this case, I'm not saying it to the person. Ahora, en este caso yo no se lo estaba diciendo a la It's persona. clearly the spirit behind her. Claramente el Espíritu gobernando esa vida. I said, sit down. Yo le dije, sentate. And she did. Y se sentó. Now, can I say this with respect? ¿Puedo decir esto con respeto? The authority that we have in Christ La autoridad que tenemos en Cristo does not increase with the volume of our voice. no crece con el volumen de nuestra voz. You don't shout out the devil. Usted no le grita al enemigo. Usually, if you are, you're responding in fear. Generalmente si usted lo hace, usted está respondiendo en temor. You just calmly take your place in Christ. Usted calmadamente toma su lugar en Cristo. It's really no different than parental authority. No es diferente a la autoridad de los padres. If you are threatening and your children and yelling and screaming, Si usted le está amenazando a sus hijos, gritándoles, you are not exercising your God-given parental authority. usted no está ejercitando su autoridad dada por Dios como padre. You're actually undermining it. De hecho, la está deteriorando. It may produce some brief results, Quizás produzca algún resultado breve, but in all honesty, you probably should seek their forgiveness. pero a largo plazo quizás deba aún buscar el perdón. I can't overstate how important it is that you know who you are. No puedo suficientemente enfatizar lo importante que es entender quién eres. One of the last things the devil wants you to know is who you are in Christ. Una de las últimas cosas que el enemigo quiere que sepas es quién eres en Cristo. And have some understanding what that battle is. Y comprendas la batalla que genera. One horribly abused lady insisted her husband be with her. Una mujer que había sido abusada Maintaining focus was difficult for a while. y me pidió que ayudara y mantenerse enfocada le costó bastante. And suddenly she just kind of smiled at me. Y de repente ella me sonrió Do you know what I'm hearing now? y me dijo, ¿sabes lo que estoy oyendo ahora? The battle was almost over. La batalla casi se acabó. Finally, she was able to distinguish that from her own thoughts. Finalmente ella estaba pudiendo distinguir estas cosas de sus propios And pensamientos realized she didn't have to obey it or believe it. y se dio cuenta que no tenía que ni creerlo ni obedecerlo. And from that point on, we just went right through it very easily. Punto en adelante fuimos adelante muy fácilmente. Christian camp. Campamento cristiano, They woke me up after midnight. me despertaron después de la medianoche Said, we need you over here. y me dijeron, te necesitamos Somebody aquí. had broken into the kitchen. Alguien había entrado a la cocina, había roto la cerradura y entrado a la cocina. When I looked through the door, I saw two men at the far end of the table. Cuando miré a través de la puerta, vi a dos hombres al final de la mesa, But I didn't see the third man until I stepped through the door. pero no vi al tercer hombre hasta que entré a la cocina. It was the assistant cook, Era el ayudante de cocina and had a butcher knife stuck to his throat. y tenía un cuchillo aquí en su garganta. And the first words out of his mouth were, Y la palabra que salió de su boca, this so-and-so is going to die tonight. este va a morir esta noche. What would you do? ¿Qué haces?
Now my amateur friends were trying to cast a demon out of him. Mis amigos amateurs estaban tratando de expulsar a los demonios de él. And that's how it ended up. Y así ocurrió. Well, I just sat down beside him. Yo me senté al lado de él. I said, no, he's not going to die tonight. Yo le dije, no va a morir esta noche. I said, I know you can hear me now. Yo sé que me podés escuchar. All this is a thought or a voice in your head. Todo esto es una voz en tu cabeza. You can obey it if you want to, Podés obedecer si querés, but you don't have to. pero no tenés que obedecer. You can put the knife down if you want to, Podés bajar el cuchillo si querés, but it's your choice. pero es tu decisión. He put the knife down. Bajó el cuchillo. He was in and out of it for about 2-3 minutes. Por 2 o 3 minutos estaba en sí y que no. Finally, he said, is that all it is? Finalmente dijo, ¿de esto se trata todo? I said, well, isn't it? Y yo le dije, ¿y cómo no? There's nothing else in this room. No hay nadie más en esta pieza. All this is a little thought or voice in your head. Esto es un pensamiento pequeño y una voz en tu cabeza. And you have a choice whether to believe it or not believe Y it. tenés una decisión o una elección de creerlo o no. He said, well, if I went to bed, would you help me tomorrow? Bueno, si yo me voy a la cama ahora, ¿me ayudarías mañana? I said, sure, we'll get you out of this tomorrow. Por supuesto, mañana te sacamos este problema. And he reached down and pulled out a bigger knife from underneath him and put it on the table. Y entonces agarró de atrás y sacó un cuchillo más grande y lo puso sobre la mesa. And I gave him a hug and he went to bed. Lo abracé y se fue a la cama. That's one of the reasons I don't like that model. Esta es una de las razones por la que no me gusta ese modelo. People can get hurt. La gente se puede lastimar. Some people think deliverance is like taking a broom handle Algunos piensan que echar fuera demonios es como tomar el palo de escoba and stick it in a hornet's nest. y sacudir un nido de avispas. Look, here's demons. Oh, aquí están los demonios. Right, you idiot. Stop Sí, it. claro que sí. Pará. You know, those are extreme cases. Estos son casos extremos And only share them for one purpose. y lo comparto con un propósito. You actually never have to lose control in this kind of a counseling session. Nunca debes perder el control en este tipo de sesiones de consejería. You can deal just with the person. Podés lidiar o tratar solo con la persona. Help them assume their responsibility to submit to God and resist the devil. Ayudarlos a ellos a asumir su responsabilidad, a someterse a Dios y a resistir al enemigo. Now, prior to the cross, it would take some special endowed authority figure Antes de la cruz hubiera tomado algún tipo de autoridad ungida especialmente to deal with the demonic. para lidiar con lo demoníaco. But that would only be Christ, the 12 and the 70. Eso sería Cristo, los 12 y los 70. And some outside agent. Habría que utilizar algún agente externo. But after Pentecost, it Pero changes. después de Pentecostés eso cambió. Every child of God is seated with Christ in the heavenlies. Cada hijo de Dios está sentado con Cristo en los lugares celestiales. We all have the same authority in Christ, Todos tenemos la misma autoridad en Cristo, same power. el mismo poder. You could teach your 3-year-old this. Usted le podría enseñar esto a su hijo de 3 años. Why then are there no instructions in the epistles to cast demons out of somebody? ¿Por qué no hay instrucciones en las epístolas acerca de cómo echar fuera demonios? It's no longer the outside agent's responsibility. ¿Por qué no es el agente externo quien tiene la responsabilidad? It's the individual. Es el individuo. I can't put on the armor of God for you. Yo no me puedo poner la armadura de Dios por vos. I can't resist the devil for you. Yo no puedo resistir al enemigo por vos. I can't believe for you or repent for you, No puedo creer por vos o arrepentirme por vos, but I can help you. pero te puedo ayudar. Now I have a very definitive passage. Ahora yo tengo un pasaje muy clave. 2 Timothy chapter 2, verse 24 through 26. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. And it's right in the pastoral epistles. Y está escrito en las epístolas pastorales. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija
a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocerle la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Now, this is not a power model. It's a kind, compassionate, able to teach model. Este no es un modelo de poder, sino un modelo compasivo, de enseñanza. I've been often asked the question, when is my problem psychological or when it's spiritual? Me han preguntado muy seguido, ¿cuándo es mi problema de orden psicológico o un problema es de orden espiritual? That really creates a false dichotomy. Eso creo que crea, de hecho, una dicotomía falsa. Your problem's always psychological. Tus problemas siempre son psicológicos. There is no time when your soul isn't part of the process. No hay momento en que tu alma no sea parte del proceso. And it's always spiritual. También es espiritual. There is no time when God is not here. No hay momento en el cual Dios no esté aquí. He holds everything together according to the counsel of His will. Él mantiene todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad. And I don't know of any time when it's safe to take off the armor of God. Y yo no conozco de ningún momento cuando sea seguro quitarnos la armadura de Dios, Nor where there's any place, o un lugar donde sea seguro, at least physically. por lo menos físicamente. This is a nice auditorium, Este es un auditorio muy lindo, but it's not a sanctuary. pero no es un santuario. The only sanctuary we have is in Christ. El único santuario que tenemos es en Cristo. It's not a physical location, it's a spiritual location. No es un lugar físico, es un lugar espiritual. When you put on the armor of God, you're really putting on the Lord Jesus Christ. Cuando usted se pone la armadura de Dios, usted se pone en realidad a Cristo. And then well, think of it this way. Vamos a pensarlo de esta manera. People's lives are like a house. A la casa, las vidas son como casas. We haven't taken the garbage out for 6 months. No hemos sacado la basura por 6 meses. Now that's going to attract a lot of flies. Eso va a traer muchas Oh, moscas. we got to get rid of the flies. Oh, tenemos que sacar las moscas. No, actually you don't. No, de hecho no. You got to get rid of the garbage. Tenés que sacar la basura. Now I'm fully aware of the fact there are ministries who study the flight patterns of the flies. Yo estoy muy consciente que hay ministerios que estudian el patrón de vuelo de las moscas Get all their name and their rank. y tienen los nombres, los rangos de autoridad. Now there may be a value there I'm not aware of, Quizás tenga esto un valor del cual no tengo conciencia, but you haven't solved a thing. pero no solucionás nada. Yes, we did. We chased off the demons. Sí, estamos echando fuera a los demonios. And they went and found 7 others and told them where the garbage is. Y entonces van y buscan otros 7 y les dicen dónde está la basura. Haven't we been clearly warned about that? ¿No hemos sido advertidos claramente acerca de esto? Now, I'll be honest, I didn't know this when I first went into ministry. Yo les voy a ser honesto, no sabía esto cuando fui al ministerio por primera vez, empecé el ministerio. So I tried that power encounter, Entonces traté este encuentro de poder, but it was ugly and it didn't last. era horrible y no duraba demasiado. And the image was you call up the demon and try to cast it out. Y la idea era, uno llama al demonio y lo trata de echar. Well, who's the deliverer? Bueno, ¿quién es el libertador? Oh, that would be me. Bueno, yo. Where'd you get your information from? ¿Y de dónde sacaste la información? Demons. Los demonios. Why would you believe them? ¿Por qué les vas a creer? Are we not clearly told they speak from their own nature? ¿No se nos enseña que hablan de su propia naturaleza? And they're all liars. Son todos mentirosos. That's an old covenant concept. Esto es un concepto de pacto equivocado. Under the new covenant, something changes. Bajo el nuevo pacto, cosas cambian. The deliverer is Christ, El libertador es Cristo and he's already come. y Él ya ha venido And we ought to get our information from the Holy Spirit, y debemos recibir información del Espíritu Santo, who will lead us into all truth. quien nos guía a toda verdad, And that truth will set us free. y esa verdad nos va a hacer libres. People over the years have said, does that actually work? La gente durante muchos años me ha preguntado, ¿realmente funciona? It's going to work a lot better than if you're trying to make decisions for other people. Va a funcionar mucho mejor si vos estás tratando de tomar decisiones
por otras personas. Isn't that true in every other dimension of life? ¿No es esto verdad en toda otra dimensión de la vida? I mean, even think of your own children. Pensá en tus propios hijos. You can tell them what you believe, Les podés decir lo que vos crees, but when they leave your house, pero cuando se van de la casa, they're going to live according to what they believe. van a vivir de acuerdo a lo que ellos creen. And if you keep making decisions for your children, Y si seguís tomando decisiones por tus hijos, you're going to have a little kid around the house the rest of your life, vas a tener un nenito en tu casa el resto de tu vida, always dependent upon you. siempre dependiendo de vos, And you don't want that. y no querés eso. You don't want to raise a good little boy. No querés, vos querés criar a un hijo, un buen hijo. You want to raise a man, No, vos no querés criar a un nenito, querés criar a un hombre, someone who will assume responsibility for his whole life. alguien que tome responsabilidades por su propia vida. And I'm old enough to tell you why. Y yo soy suficientemente adulto para decirte por qué. Happiness is when the last child leaves La felicidad es cuando el último hijo se va and the last dog dies. y el último perro se muere. Freedom! ¡Libertad! The two best moments in my life, Los dos, los dos momentos más felices de mi vida, when my grandchildren come over cuando mis nietos vienen and when they leave. y cuando se van. If I knew that was so much fun, Si hubiera sabido que era tan bueno esto, tan divertido, I would have had my grandchildren first. hubiera tenido a mis nietos primero. Here's another problem. Aquí hay otro problema. If you demon in that person, you just bypass them. Si vos llamás al demonio en esa persona, los pasaste de largo. They won't remember a thing that's happened. No se van a acordar nada de lo que pasó. And that's the last thing I want to do. Esto es lo último que quiero hacer, es llamar al demonio en esa I persona. don't want to bypass that person. No quiero pasar de largo a esa I persona. want to help them maintain control. Quiero ayudarlos a ellos para que ellos mantengan el And I control. don't want the devil to manifest. No quiero que el enemigo se manifieste. I want God to manifest. Yo quiero que Dios se manifieste. And God does everything decently and in Y order. Dios hace todas las cosas decentemente y con orden. Now, who can do this? Ahora, ¿quién puede hacer esto? First and foremost, you have to be the Lord's bondservant. Primero y sobre todo tenés que ser un siervo sujeto al Señor. To me, Christian counseling is an encounter with God. Para mí la consejería cristiana es un encuentro con Dios. And what we need is people who are dependent upon God. Y lo que necesitamos es gente que esté dependiente de Dios. This is not a time to lean on your own understanding. Este no es tiempo para confiar en tu propio entendimiento. It's a time to acknowledge God. Tiempo para reconocer a Dios. And man, I start every session with a little prayer. Siempre comienzo cada sesión con una pequeña oración. Lord, I declare my dependency upon you. Señor, declaro mi dependencia de ti, For apart from you, porque aparte de ti I can do nothing. no puedo hacer nada. This isn't a question of learning some techniques. Esto no es un tema de aprender ciertas técnicas. It's a question of being an instrument in God's hand. Es un tema de ser instrumentos en las manos de Dios. And we must not be quarrelsome. No debemos batallar o luchar en sentido humano, carnal. Arguing with people leads nowhere. Luchar o discutir con la gente no lleva a ningún lado. If somebody doesn't want to cooperate, stop. Si alguien no quiere cooperar, detenete. Let me know when you're ready. Decime cuando estés listo. And but I wouldn't proceed on if I had no cooperation from them. Pero no, yo no continuaría con una sesión si no tengo cooperación de parte de ellos. I mean, parent brings child to get fixed. Un padre trae a un niño, a un hijo para que lo arreglemos. That never works. Eso nunca funciona. I was speaking at a camp. Yo estaba hablando en un campamento, un retiro espiritual. Everybody was told I was not available for counseling. Todo el mundo sabía que yo no estaba para consejería. Halfway through the week, the director came to talk to me. A mitad del campamento vino el director. He said, I know I've told everybody you're not available for counseling.
Yo sé que le dije a todo el mundo que usted no va a hacer consejería, but the chairman of my board is here with his daughter. pero el presidente del comité ejecutivo está aquí con su hija. I said, I know who she is. Y yo dije, ya sé quién es. She's sitting out there every night miserable, Ella se sienta allí cada noche miserable, and everybody else is singing, but she's not. todo el mundo canta, ella no. I said, sure, I'll help her, but only if she wants help. Seguro, la voy a ayudar, pero solo si ella quiere. So he said the next day, yeah, she wants some help. Al día siguiente él dijo, sí, sí, ella quiere ayuda. So I gave her Friday afternoon. Así que le di todo el viernes a la tarde. And her opening words to me were, Y sus primeras palabras fueron, well, I don't want to get right with God or anything. bueno, yo no me quiero poner a cuentas con Dios o algo por el estilo. Great. Oh, buenísimo. I could be playing golf this afternoon. Podría haber estado jugando al golf hoy a la tarde. People, that is just, don't even pay attention to that. Hermanos, ni siquiera presten atención a eso. I said, well, that's your choice. Bueno, es tu elección. If you're here, you want to talk? Si estás aquí, ¿querés hablar? Well, here is a really sad story. Bueno, esta es una historia triste. She got date raped. Ella fue abusada sexualmente en una cita. A very nice Christian girl. Una chica hermosa cristiana. And then she just became promiscuous. Y después ella continuó en una caída inmoral de Moved estilo de out, vida. lived with a man for a while, Vivió con un hombre por un tiempo. and now she's home, miserable. Ahora ella estaba en la casa, miserable. So wouldn't you like to resolve this? Y yo le dije, ¿no te gustaría resolver este problema? I mean, nobody had ever asked her that before. Nunca le habían preguntado esto. You mean you can? Dijo, ¿querés decir que se puede? I said, if you want to. Si vos querés. And I led her through the steps to freedom. Y la guié en los 7 pasos de la libertad. And that night she's singing in church. Y ahora está cantando en la iglesia. A lot of times smoke screens will be put up for you. Muchas veces se te van a poner adelante como telones de humo. Not a time to get in an argument. No es momento para discutir. You can't force people to repent. No podés forzar a la gente a arrepentirse. We just give them the opportunity. Solo le damos la oportunidad. There was a gardener at Biola University. Había un jardinero en la Universidad de Biola He was an angry gardener. que era un jardinero que se enojaba, calentón, digamos. He raked with a vengeance. Él cortaba el pasto con una agresividad. I never saw him talking to anybody. Nunca hablaba con nadie. And one day a pastor called and asked if he could bring somebody by to see me. Y un día un pastor me preguntó, él había hablado a un pastor y preguntando si me podía venir a ver. I was totally surprised it was that gardener. Yo estaba sorprendido de que fuera ese jardinero. He'd been in counseling for 8 years. Él había estado en consejería por 8 años. Now, he come from a very successful family. Venía de una familia muy exitosa. He himself had a college degree Él mismo tenía un título universitario with a 3.3 grade point average. con un muy buen promedio de notas, But it wasn't enough. pero no era suficiente. Mom and dad were superstars, and so was brother and sister. Papá y mamá eran estrellas y sus hermanos y hermanas. That was his whole problem. Ese era todo su problema. Just a driven personality, but could never measure up. Una personalidad con iniciativa, pero nunca estaba a la medida. So we got to forgiveness. Así que lo guiamos en el perdón. 4 names: 4 nombres: mother, dad, brother, sister. padre, madre, hermano y hermana. I said, if you forgave these people, what would you be doing? Yo le dije, si los perdonaras, ¿qué estarías haciendo? Nothing. Nada, I'm not going to do it. no lo voy a hacer. You're wasting your time. Está perdiendo su tiempo. I said, well, I care enough about you to tell you what the consequences will be. Bueno, me importás lo suficiente para decirte cuáles van a ser las consecuencias. Now, here's a person who's hanging on to his anger. Bueno, aquí hay una persona que se está aferrando a su enojo. He sees that as a way of protecting himself in the future. Lo ve como una forma de protegerse a sí mismo en cuanto al futuro. They may call it emotional insulation. Usted lo puede llamar aislamiento emocional. And now, if that should ever happen, Bueno, si esto ocurriera, keep the door open. mantener la puerta abierta. Now, would I continue with the steps?
Bueno, continué con los pasos. No, that's the issue. No, ¿continuaría con los pasos? No, este es el tema. I said, well, listen, we're friends. Bueno, le dije, somos amigos. Anytime you want to come back, I'm available for you. Cuando quieras volver, estoy dispuesto. And he left. Y se fue. No, do I see that as a failure? Ahora, ¿lo consideraría eso como que he fallado, he fracasado? Disappointed maybe, but not a failure. Quizás un poquito desilusionado, pero no You un can't fracaso. force people to do something like this. Usted no le puede forzar a la gente a hacer algo así. But a month later, he stopped me on campus. Un mes después, él me detuvo allí en la universidad. Do I have to forgive them all at once? ¿Tengo que perdonarlos todos de una vez? 2 more months passed, 2 meses pasaron and he came to one of my conferences. y vino a una de mis conferencias. I wish I had a before and after picture of him. Ojalá hubiera tenido una foto antes y después. Actually, the school lost a very productive gardener. De hecho, la universidad perdió a un jardinero muy productivo. He wasn't raking the leaves with a vengeance anymore. Ya no había alguien que cortara el pasto con ese sentido de venganza. Actually, I saw him leaning on his rake talking to some of the co-eds. De hecho, lo vi ahí apoyado sobre su rastrillo hablando con otras personas. You really can't get beyond the other person's will. De hecho, uno no puede ir más allá de la voluntad de la otra persona. And I respect their right to make that choice. Y yo respeto su derecho para tomar esa elección. Actually, if you try to force the issue, you're probably going to do more damage than good. De hecho, si usted trata de forzar ese tema, usted probablemente haga más daño que bien. That's actually true in salvation as well. También es verdad en cuanto a la salvación. The average person comes to Christ after the 7th presentation. La persona normal, común, viene a Jesucristo más o menos después de la 7ª presentación del Evangelio. And I always respect a person's right to make their choice, and I tell them that. Y siempre respeto el derecho de una persona a hacer una elección. Siempre les digo esto. I just give them the opportunity to make the right choice, and if they don't make it, that's their choice. Siempre les doy la oportunidad de tomar la elección correcta y es su decisión. The next thing is you have to be kind. La próxima cosa o lo que sigue es que usted debe ser amable. Now, this is an essential character prerequisite. Esto es una característica clave de todo consejero. One act of unkindness, your ministry is over. It's done. Una señal de descortesía, su ministerio se acaba. They'll just be quiet, won't say a thing. Se van a cerrar, se callan y no dicen nada. The book of Proverbs says, El libro de Proverbios dice, what's desirable in a man lo que es deseable en un hombre is his kindness. es su bondad, Let me illustrate it to you. su amabilidad. Déjamele demostrarle. Okay, ladies, here's your opportunity. Aquí es la oportunidad de las chicas. If you had to choose in us men, Si tenés que elegir un hombre agradable, strong masculinity masculinidad fuerte or kindness, o amabilidad, which one would you choose? ¿qué elegirías? Same response all over the world. La misma respuesta en todo el mundo. My wife told me one time, Mi esposa me dijo una vez, do you know when you really turn me on? cuando realmente me excitas. I said, when's that? Yo dije, ¿cuándo es eso? She says, when I see you kind to my children. Cuando te veo que sos amable con nuestros hijos. Well, it worked. I've been kind ever since. Bueno, desde entonces he sido muy amable, funciona. When I taught pastoral counseling, Cuando yo enseño consejería pastoral, about 2/3 way through the semester, más o menos 2/3 avanzado el semestre, have everybody take out a piece of paper. le pido a todo el mundo que tome un pedazo de papel. I want you to write on that paper Quiero que escribas en ese papel the worst sin you've ever committed.
el pecado más terrible que hayas cometido, the best kept secret of your life, el mejor secreto guardado de tu vida, the last thing you'd ever want anybody else to find out about you. la última cosa que vos quisieras que otras personas supieran de vos. And the anxiety immediately went from 0 to 10. Y la ansiedad, la escala de ansiedad va inmediatamente de 0 a 10. And they started looking around the room. Empiezan a mirar. But I'd let them sit there for a few minutes, for a Pero minute or los so. dejo sentarse ahí por unos minutos. I said, stop. Les digo, alto. I said, I really don't want you to do that. De hecho, no quiero que lo hagas. If you have, tear it up. Si lo hiciste, rompelo. But I wanted you to feel what that prospect would be like. Pero quiero quería que sintieras por un momento lo que se siente pensar esto. Do you realize how difficult that would be? ¿Te das cuenta lo difícil que sería? But if you really wanted to help that person, Pero si realmente querés ayudar a esa persona, would you need to know that? necesitarías saberlo, Probably. probablemente. It's probably a root issue. Es un buen tema. This is what I want you to put on the paper. Yo quiero que pongas esto en el papel. If you had to share that with somebody, Si tenés que compartir esto con alguien, who would you share it with? ¿con quién lo compartirías? Now, don't give me a name, No me des un nombre, but what kind of a person would they have to be or not be? pero ¿qué clase de persona tendría que ser o no ser? What would they have to do or not do? ¿Qué es lo que tendrían que hacer o no hacer? What's the first thing that comes to your mind? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Had everybody write it down. Le pedí a todos que escribieran And then I had everybody share it. y después le pedí a todos que compartieran And I wrote it on the board. y lo escribía en el pizarrón. Confidential, Confidencial, kind, amable, forgiving, perdonador, accepting, que acepta, loving. amante, Somebody who could actually help. que ama, alguien que ayuda, Somebody who understands mercy. alguien que entiende lo que es misericordia. Who have I just described? ¿A quién acabo de describir? A Dios. If you go to God, what happens? Si usted va a Dios, ¿qué ocurre? You will receive mercy and find grace to help in time of need. Usted va a recibir misericordia y va a encontrar ayuda en tiempo de necesidad. So I told the students, Así que les dije a los estudiantes, if you haven't before si no lo hiciste antes, committed yourself to be that kind of a person, comprometete a ser esa clase de persona then would you now? y lo harías ahora. Because if you're not that kind of a person, Porque si no eres esa clase de persona, nobody's going to share anything with him, nadie va a compartir nada, and you don't know what the problem is, no vas a saber cuál es el problema, you don't have an answer. no vas a tener respuestas. One pastor said, yes, I do. Y un pastor dijo, sí, yo sé. I share the answer every morning in church. Yo comparto la respuesta todos los días en la mañana. And we don't have these kind of problems around here Y no tenemos estos problemas aquí because I preach the truth. porque yo predico la verdad. That poor man doesn't understand Ese hombre pobre no entiende that by his own demeanor, que por su actitud there's not one person in the church that's going to share anything no with hay una persona en la iglesia que comparta absolutamente nada. him. The chances are his wife and kids won't either. Las chances son que ni su esposa ni sus hijos tampoco. And he thinks it's their problem, not his. Y piensa que es el problema de ellos y no el suyo. Isn't that sad? ¿No es triste esto? A whole goal, people, from Christ's perspective, is that we become like Christ. Nuestra meta, hermanos, es que nosotros lleguemos a ser como Cristo. Did you notice in the Gospels that sinners like to be around Jesus? ¿Usted se dio cuenta en los evangelios que los pecadores les gustaba estar con Jesús? They would come up and kiss him, anoint his head with oil. Venían a Jesús, lo besaban, lo ungían con aceite. And they waged war against the hypocrites. Y había guerra contra los hipócritas. And where are we at today? ¿Y dónde estamos hoy? People say the church is full of hypocrites, La gente dice que la iglesia está llena de hipócritas and sinners stay away. y los pecadores se mantienen afuera. Now, that's not totally true, Bueno, no es totalmente verdad, but there is some truth there. pero hay un poco de verdad allí. Should cause us to repent. Nos debería llamar al arrepentimiento. Next requirement, able to teach. El próximo requisito, apto para enseñar. That's not the ability to communicate. No, esto no es la habilidad para comunicar. That's bringing truth to bear on the subject. Esto es traer verdad
al tema, because it's truth that sets people free. porque es la verdad la que hace libre a las personas. And we do need to know the truth. Y necesitamos saber la verdad. But truth is more than a book. La verdad es más que un libro. He's the truth. Él es la verdad. He's the word. Él es la palabra. The Bible doesn't set people free. La Biblia no hace a la gente libre. Christ sets people free. Cristo hace libre a la gente. And sometimes it's tragic that we know the written word but not the living word. Y a veces es trágico que conozcamos la palabra escrita y no la palabra viva. This is not a formula we're applying, it's a living relationship. Esta no es una fórmula que aplicamos, sino una relación viva. And then to be gentle Y después ser amable and patient. y paciente. Now I admit what I'm doing takes patience. Bueno, esto que lo que hago da o requiere paciencia. You can't do this in 50 minutes. No podés hacer esto en 50 minutos. That's just something we picked up from the world. Esto es algo que recogemos o tomamos del mundo. If I had a chance to meet with somebody 50 minutes a week for 6 months, Si yo tuviera la oportunidad de juntarme 50 minutos por semana por 6 meses or 4 consecutive hours, o 4 horas consecutivas, I'll take that 4 hours every time, yo tomaría las 4 horas and I'll accomplish more. y yo lograría más. Because if you go 50 minutes a week, Porque si vos vas 50 minutos por semana, you don't start the same place you left off the next week. no empezás en el mismo lugar que terminaste la semana anterior. It usually just ends up with a discussion every week. De hecho, terminarías cada semana con una discusión. I'm not going to sit with somebody and open up a wound of their past No me voy a sentar con una persona y abrir las heridas del pasado and then leave. y después irme. If I open that wound, I'm going to stay there until it's closed. Si yo abro esa herida, voy a estar con ella hasta que esa herida sea cerrada. They have a list of 40 people they need to forgive. Si tienen una lista de 40 personas a las que tienen que perdonar, I'm not going to stop halfway through it. no me voy a detener a mitad de camino. I was helping a professional counselor through this. Yo estaba ayudando a un terapeuta profesional en Y- esto He asked God who he needed to forgive. y le preguntó a Dios a quién tenía que perdonar. Out came almost 40 names. 40 nombres aparecieron. And he said, you don't have enough time. Y él dijo, no tenés tiempo, I said, I'll stay all night. me quedo toda la noche si hace falta. I actually started to cry. Y él comenzó a llorar. He said, you're the first man that's ever said that to me. Usted es el primer hombre, me dijo, que me ha dicho algo así. This is not a timed exercise. Este no es un tiempo para ejercitar. People's lives are more valuable than that. La vida de las personas son más importantes. Now, how many would be willing to share all the dirt in your life just for the purpose of sharing it? ¿Cuántos de ustedes, les pregunto, estarían dispuestos a compartir todo el polvo, la basura de su vida solo por el hecho de hacerlo? Nah. Why would I do that? ¿Cómo sería posible? But how many would be willing to share all the dirt in your life, Pero ¿cuántos estarían dispuestos a compartir toda esta basura some explanation as to why you're all screwed up? para recibir algún tipo de explicación por qué están hecho trizas? I always laugh here, I'm sorry. Siempre Because I me get the río. same response all Me over the río world. porque en todo el mundo pasa lo mismo. Most people are like this. La gente hace como... Some went like this and some didn't move a muscle. Algunos así y otros ni movieron una mano. Same response all over La the misma world. respuesta en todo el mundo. Now that's as far as secular counseling can take anybody. Esto es tanto lejos como pueda llevarte la consejería no cristiana. The theory is not that hard to understand. La teoría no es tan difícil de entender, la explicación. I'm going to develop certain skills Yo quiero desarrollar ciertas cualidades, habilidades which are intended to establish a trusting relationship que intentan establecer una relación confiable and pull your life story out of you. y quitar esa historia o el contenido de la historia de ti. There's nothing really wrong with that. Those are pastoral skills. De hecho, no hay nada malo en esto, esos son cualidades pastorales, habilidades pastorales. Now let's say you're the best of the best Digamos que vos sos lo mejor de lo mejor and you totally pull that person's life story out of them. y le sacás toda la historia del corazón a esa persona And you were able to explain with great precision why they're all screwed up. y le explicás con gran precisión por qué tiene todo ese problema. So, Entonces,
That's like telling an alcoholic, Esto es como decirle a un alcohólico, I know why you drink. yo sé por qué vos bebés. He may say, you're right. Y él diría, Would sí, you like to drink with me? tenés razón, ¿te gustaría tomar conmigo? You haven't solved a thing, actually. No has solucionado nada And there's a potential danger in that. y hay un peligro potencial en esto. I just give you a good built-in excuse why you should continue to live that way. Yo te estoy dando una buena excusa o explicación por qué deberías continuar viviendo así. Now, why can't they go any farther? Ahora, ¿por qué no te puedo llevar más There's no gospel. adelante? Porque no hay evangelio. You are a product of your past. Sos un producto de tu pasado. But now, how many would be willing to share all the dirt in your life Pero ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a compartir toda la basura de su vida for the purpose of resolving it? con el propósito de resolver el problema? It's a whole different thing. Es otra cosa totalmente diferente. I've had pastors, counselors, missionaries Yo he tenido pastores, consejeros, misioneros work with people for weeks and months, que han trabajado con gente por semanas y meses and they will bring somebody in, and y llegarían al final, I'll take some time to hear their story, tomaría tiempo para escuchar su historia ask if they'd like to resolve that. y les preguntaría si querían resolver el problema. Nobody's ever said no. Nadie nunca me dijo no. I said, with your permission, then I'd like to take you through these steps to freedom. Así que con tu permiso les decía, ahora te voy a llevar los 7 pasos a la libertad. And they have a copy, Y tenían una copia and up comes all of this stuff. y ahí surge todo el tema. And they will tell me afterwards, the counselors or pastors, Y me dirían después, los consejeros o pastores I've worked with this person for weeks and months. I've never heard hardly any of this before. que estaban con la persona, decían, yo he trabajado con estos temas por meses y nunca habíamos logrado esto. You're a wonderful counselor. Usted es un maravilloso consejero, terapeuta, It has almost nothing to do with me. y no tiene nada que ver conmigo. Actually, they're not even sharing it with me. Nada que ver conmigo. They're sharing it with God for the purpose of resolving it. Ellos ni siquiera lo están compartiendo conmigo, lo están compartiendo con Dios para resolver sus problemas. Everybody in our ministry Todos en nuestro ministerio hears one sentence almost all the time. esta es una oración o una frase que escuchamos todo el tiempo. I have never shared this with anybody ever before. Nunca he compartido esto con nadie antes. Please don't misunderstand that statement. Por favor, no malentienda esta frase. It's not because there's anything special about us. No es porque haya algo especial en cuanto a nosotros. It's God that's surfacing that. Es Dios el que está trabajando eso. And they walk off free Y ellos se van libres. with the beautiful part with no regret. Con lo lindo es que sin mirar atrás. Now, have you ever wondered what the difference is between the devil's accusations ¿A and the Holy Spirit's convictions? usted se ha preguntado cuál es la diferencia entre la acusación del enemigo y las convicciones del Espíritu Santo? Look at 2 Corinthians chapter 7, Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 7, verses 9 and 10. versículos 9 y 10. 7, 9 and 10. 2 Corinthians chapter 7, 9 and 10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. What's interesting, they feel the same. Lo que es interesante es que se sienten similares. One leads to life, one leads to death. Uno lleva a la vida y el otro a la muerte. Judas betrayed Christ, Judas traicionó a Cristo came under the sorrow of the world, y llegó al dolor de este mundo. went out and hung himself. Y fue y se colgó. Peter betrayed Christ, Pedro traicionó a Cristo times. 3 veces. came under the conviction of the Holy Spirit, Fue llevado a convicción por el Espíritu Santo became the spokesperson for the church. y fue el que habló por la iglesia en Hechos. Now, you've been honest with God about your past. Usted ha sido
honesto con Dios acerca de su pasado. and yet you still feel condemnation. Usted siente condenación y condenación. Is that God? ¿Es Dios? No. No, It's the evil one. es el enemigo. He's the accuser of the brethren. Él es el acusador de los hermanos. And he accuses us day and night. Y Él nos acusa de día y de noche. Now here's another very important issue. Aquí hay otro tema muy importante. Leads to repentance and life without regret. Lleva a arrepentimiento y a vida sin mirar atrás o sin arrepentimiento. You can have somebody stop and share intimate things about you for a moment, Usted puede compartir cuestiones íntimas con una persona por un momento you may never see them again. y quizás nunca los vuelva a ver. They may regret that. Capaz que ellos se arrepientan de esto. One lady had an emotional catharsis after church. Una mujer puede tener una catarsis emocional después de la iglesia. She called me Monday morning at 7 o'clock. Una mujer, de hecho, le ocurrió y me llamó el lunes a la mañana I can't believe all the things I told you about myself. y me dijo, no puedo creer todo lo que te dije de mí. What do you think of me? ¿Qué piensa usted de mí? And I said, well, I love you for doing that. Bueno, me encanta que lo hayas hecho. How else could I help you? ¿Cómo te podría ayudar de otra forma? And then she said, Y entonces me dijo, well, I've got some more to share with you then. bueno, te quiero compartir algunas cositas más. You know what I love about this ministry? ¿Sabe lo que me encanta de este ministerio? You can't hurt anybody with the process. No puede usted lastimar a una persona que está en un proceso. What is the worst thing that could happen after lunch today? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir después del almuerzo hoy? You're really going to be ready for communion next Sunday. Que vas a estar realmente listo para la cena del Señor el próximo domingo. That's the worst thing that could happen. Eso es lo peor que te puede pasar. You don't have to apologize to anybody about that. No te tenés que disculpar con nadie por eso. What's the best thing that could happen? ¿Qué es lo mejor que no te puede pasar? Walk out of here free Lo que te puede pasar, que te vayas de este lugar libre, and no regrets. sin arrepentimiento. Sometimes I work out of my home at home. Yo trabajo en mi ciudad natal, donde vivo, trabajo en casa. Because of travel, I don't do an awful lot of personal counseling. Porque como viajo mucho, no hago mucho de consejería personal. And I never do long-term counseling. Y nunca hago consejería por mucho tiempo. But I do take certain cases. Pero tomo ciertos casos. And I walk out of my room and I say to my wife, Salgo de mi pieza, de mi oficina y le digo a mi esposa, what an incredible ministry. qué increíble este ministerio. I just helped this person get in touch with the ugliest part of their life. Acabo de ayudar a esta persona a que se conectara con la parte más horrible de su vida, And they can't stop thanking me for it. de lo que no podían antes ni pensar, no podían detenerse de pensar. There's another reason they like me. Hay otra razón por la que me quieren. I've never charged for counseling. Nunca cobro por dar consejería. You know, honestly, I just can't ask people for money for something God did in their life. Yo no le puedo pedir a la gente dinero por algo que Dios ha hecho en sus vidas. I think if you're a good discipler, you're a good counselor. Yo creo que si usted es un buen discipulador, es un buen consejero. Somehow in our churches, it's wrong to charge for discipleship, but it's okay to charge for counseling. De alguna forma en nuestras iglesias está mal cobrar si discipulás a alguien, pero está bien cobrarle si le aconsejás o le das consejería o terapia. Now, don't misunderstand me. Por favor, no me malentiendan. The worker is worthy of his wages. El obrero es digno de su salario. But there's two things I've made a commitment in my life. Pero hay dos cosas de las cuales yo me he comprometido en mi vida. I would never go where I'm not asked, Nunca voy a ir a un lugar donde no me pidieron and I would never charge for my ministry, y nunca voy a cobrar por mi ministerio. and I never have. Y nunca lo he hecho. And God has honored that. Y Dios lo ha honrado. We're going to go to lunch. Vamos a ir al lunch, a comer, al almuerzo. But before we do, go back to 2 Timothy again. Pero antes de hacerlo, vamos a volver a 2 de Timoteo otra vez. Notice how it begins and ends. Quiero que se dé cuenta cómo esto comienza y cómo termina. It begins by being dependent upon God. Comienza siendo dependientes de Dios. God is the one who grants repentance. Dios es aquel que nos da arrepentimiento. We are just facilitating a ministry of reconciliation. Nosotros solo somos facilitadores en un ministerio de reconciliación. We're not usurping God's role.
Nosotros no estamos usurpando el lugar de Dios, We're not assuming responsibility for the person we're trying to help. no estamos asumiendo responsabilidad por la gente que estamos tratando de ayudar, We're just assuming our own responsibility. estamos asumiendo nuestra propia responsabilidad And we're bringing God into the process. y traemos a Dios en el proceso. And they come, they end the snare of the devil, escape from the snare of the devil. Y ellos terminan escapando de la amenaza del enemigo. How are they captured by him to do his will? ¿Cómo son capturados por él para hacer su voluntad? It's all deception. Todo tiene que ver con el engaño. They're believing lies. Creen mentiras. That's why it's truth that sets them free. Por eso es la verdad quien los hace libre. Now, when you come back after lunch, Cuando vuelvas después del almuerzo, please make sure you have your own copy. por favor, asegúrate de tener tu copia de los pasos hacia la libertad en Cristo. All you will need is this and a pencil. Todo lo que vas a necesitar va a ser esto y un lápiz. It'll take us about 2 hours to get through the process. Nos va a llevar unas 2 horas todo el proceso.